Esta información es la que permite construir nuestro organismo y nos permite funcionar como organismo, ¿no? Como un todo. ¿Ok? Esta información se debe expresar primero como RNA y en muchos casos después generando una proteína, ya que nuestro cuerpo trabaja a partir de proteínas. ¿Cierto? Nuestro cuerpo se forma gracias a las proteínas y funciona gracias a las proteínas. No hay ninguna función del cuerpo que no tenga que ver con proteínas. No, profe, mentira, porque los neurotransmisores no son proteínas. Muy bien, no serán proteínas, pero ¿quién sintetiza los neurotransmisores? ¿No son las enzimas? Dile que no estoy. ¿Ok? Entonces, las enzimas sí son proteínas. Y por lo tanto, las proteínas deben estar, pues, o se producen a partir de la información de los genes. ¿No? Un gen es una unidad de información. Una unidad de información que se va a copiar en una cadena de ARN. Recuerden eso. Esa es la definición de gen. Ese ARN después podría permitir la formación de una proteína determinada en el cuerpo. ¿Ok? Pero sin embargo, la información del gen pues no es un todo. Está constituido por elementos llamados nucleótidos. Y por lo general, la mayoría de los genes tienen pues cientos, si no miles de nucleótidos por gen. Eso me va a hacer más difícil poder trabajar con estas secuencias. ¿Okay? Me va a ser más difícil trabajar con esta información, porque ¿cómo voy a leer cientos de nucleótidos, miles de nucleótidos? ¿Cómo puedo yo determinar o identificar el nucleótido número 528 dentro de un gen determinado? Entonces voy a tener que estar usando 1, 2, 3, contando desde el inicio. ¿De acuerdo? Eso me va a llevar tiempo. Me va a hacer gastar tiempo. Felizmente, a medida que ha ido avanzando la cantidad de información en genes, en secuencias de nucleótidos, entonces se han tenido que crear dos cosas. La primera, un lugar en donde poder almacenar todas esas secuencias nucleotídicas y mantenerlas juntas para que de esa manera podamos compartir la información. ¿Okay? En ciencia no podemos trabajar de manera individual. Ya los últimos científicos que trabajaban individualmente murieron el siglo pasado. Eso de que el científico está en su laboratorio, aislado de todo el mundo, eso es falso. ¿Ok? Porque todo lo que ocurre en el mundo siempre nos va a afectar también. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, porque hay una cantidad de información que es difícil que yo solo lo pueda manejar. Por eso mejor es compartir esa información. Y esa información la vamos a compartir en función de bases de datos. Se han ido creando bases de datos en donde se están colocando, se están agregando todas las secuencias de nucleótidos de los diferentes genes que se han ido identificando. No solamente en seres humanos, en todos los seres vivos. ¿Ok? Esas bases de datos generalmente las llamamos bancos de genes. Ese es el nombre genérico. Bancos de genes. Hay bancos de genes en Japón, hay bancos de genes en Europa y evidentemente hay bancos de genes en Estados Unidos. ¿Ok? Y justo el de Estados Unidos recibe ese nombre, banco de genes. Gene Bank, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener acceso directo a cualquiera de esas bases de datos para poder recoger la información que está ahí. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Cómo analizar? No solamente tenemos la base de datos, está bien, tenemos la base de datos, pero ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Ok? Si tenemos actualmente una biblioteca automatizada a través de una biblioteca online, ¿eso me ayuda más o me ayuda menos de tener una biblioteca física?
Por ejemplo, para buscar información. Más. ¿Por qué más? Porque tendrías todo, digamos, todo el conocimiento o todas las herramientas en un solo lugar y podrías chequearlo en cualquier momento. Ya, pero me voy a la biblioteca de Destaca, envío uno y ahí tengo todos los libros. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Me has dado una palabra que por ahí está. Si yo quisiera buscar información sobre diabetes, me voy a la biblioteca y entonces, ¿qué hago? Busco libros de diabetes. Busco libros sobre diabetes, pero como diabetes de repente no hay. Entonces, tendría que buscar libros de bioquímica, libros de medicina interna, ¿cierto? Debo buscar varios libros, patología, qué sé yo, y todos esos los junto en la mesa y tal, empiezo a revisar página por página. ¿Cierto? Y en una biblioteca online, una biblioteca automatizada, ¿qué haría? ¿Perdón? Poner en el buscador la palabra diabetes y automáticamente me da la información. Y eso es lo que la palabra que tú usaste. Eso es una herramienta, ¿no? Una herramienta informática. ¿Cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Los programas de computadoras me pueden generar o me pueden servir como herramientas para ayudar en la búsqueda de información. De la misma manera, entonces, que eso lo podríamos hacer en una biblioteca virtual, vamos a usar también programas de computadoras como herramientas para hacer el análisis de las secuencias genéticas y por lo tanto lo puedo hacer más rápido y más efectivo también. ¿Ok? Todos esos programas han crecido tanto que actualmente hablamos de una especialidad para que estudia justamente el manejo de programas de este tipo, llamada bioinformática. Es toda una especialidad. Prácticamente, de aquí a unos pocos años debe ser una carrera más, la bioinformática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a usar bases de datos. Un primer objetivo de la charla de hoy es aprender a usar bases de datos que nos sirvan para el análisis genético y también de pasada, para que les sirvan ustedes dentro de su carrera profesional. ¿Ok? Una de esas bases de datos, decíamos, estaba administrada por Estados Unidos. ¿Ok? Por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que empezaron a crear primero una base de datos de secuencias nucleotídicas, pero se dieron cuenta que esa información también podría ser compartida junto con información bibliográfica, por ejemplo, también. Entonces crearon bases de datos para información bibliográfica, bases de datos para proteínas, bases de datos para cualquier diferente tipo de estudios, de estudios, ¿no? En general. Y entonces se creó todo un instituto que busca o que tiene que ver con estas bases de datos, ¿no? En Estados Unidos. Y ese instituto se llama el Centro Nacional de Investigación en Biotecnología, NSBI. Podemos entrar en NSBI, aquí lo vemos en la guía de prácticas, encontramos en la actividad 1, ahí están. Tenemos el nombre o tenemos en todo caso también el enlace, ¿no? NSBI NDM, ahí está. ¿Bien? Ingresen por favor. Si no lo encuentran, fácil. En Google ponen NSBI y directamente entran. ¿Ok? Todos deben estar en la interfase. ¿Sí? Más arriba. Ahí está. Ponen eso ahí. Ya está. Listo. Tal como lo ves, a mayúscula, link. No sé, no bien. A ver, ciérralo. Sí. ¿No debes entrar? Ciérralo, ya. A ver, botón derecho para que se active. Ya, entra a Google entonces. La segunda opción es
Entra a Google directo y pones en una página NSBI. ¿No entra el tuyo? ¿Ya está? ¿Bien? Sí. NSBI, todos están en NSBI. Muy bien. Revisemos entonces de qué se trata esto. Miren ustedes. Dice, ¿no? NIH, Institutos Nacionales de Salud, Biblioteca Nacional de Medicina, Centro Nacional para Información en Biotecnología, no investigación, información. ¿Bien? Y tenemos todo esto de acá. Tenemos acá todas las bases de datos que las cuales podríamos tener acceso. Agentes químicos y bioensayos, datos y programas, software, DNA, RNA, dominios y estructuras de proteínas, genes y expresión de genes, etc. Toda la lista de funciones, la cual también lo podría buscar a través de una manera específica utilizando esta ventana, ¿no? ¿Ok? Puedo colocar acá específicamente las palabras clave que yo quisiera estudiar, que yo quiero buscar, etc. Acá lo vemos también lo mismo de ahí, pero lo vemos agrupados según iconos. Y a la derecha tenemos un ranking de todos estos servicios, de todas estas bases de datos. Las más populares de las bases de datos que se utilizan en el NSBI son literatura, o sea, información bibliográfica. La información bibliográfica, la principal información bibliográfica que vamos a tener aquí se llama PubMed. Podemos hacer clic en PubMed y vamos a entrar entonces a una página en la cual voy a colocar palabras claves para de esa manera buscar información específica al respecto. Si pongo una sola palabra, me van a salir cientos de miles de artículos. Cuanto mayor número de palabras, voy a especificar más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo diabetes, ¿no? Si yo pusiera solamente diabetes, entonces me va a salir pues un montón. Pero si yo voy a empezar a colocar diabetes, mellitus, type, con Y, no, acá en inglés mejor, type 1, por ejemplo, type 1, ya estoy especificando. Hago clic en buscar y tengo esta información. ¿Qué es esto? En PubMed es una base de datos en donde se encuentra almacenada información de todas las publicaciones que se dan prácticamente en todo el mundo, casi en todo el mundo, respecto a este tema. Ahí vemos, miren, 91.103 resultados, 91.103 publicaciones desde el año 1946 hasta el 2023. Pero en 1946 todavía no nacía. No, mentiroso, no importa. Puedo yo limitar. Desde el 2000, por ejemplo, podría limitar. Desde el 2000 hasta ahora, ¿cuántos hay? 23.000. Por ejemplo, voy limitando, ¿no? Puedo colocar entonces, ¿qué me gustaría? Artículos completos, datos asociados, etc. ¿No? Publicaciones de ciertos países, no de otros. Puedo empezar a seleccionar. ¿Ok? Los institutos nacionales de salud, entonces, ¿qué han hecho? Han hecho convenios con todas las editoriales que tienen que ver, que administran las revistas científicas, prácticamente en todo el mundo, casi todo el mundo ha aceptado, pero hay que ver una cosa, ¿no? Muchas editoriales son privadas, no están relacionadas con universidades. Y si son privadas, entonces evidentemente tienen un pensamiento tipo empresa. Y toda empresa se hace ¿para qué? Para ganar dinero, evidentemente. Las revistas que están relacionadas o que están administradas por editoriales privadas, básicamente van a cobrar. ¿Okay? Van a cobrar para tener acceso a la información. No es un pago que se tiene que hacer. ¿Ok? Bueno,
Sin embargo, las editoriales se pusieron de acuerdo con el NIH para poder brindar por lo menos acceso a los resúmenes. ¿Okay? Muchas de estos artículos, entonces, por lo tanto, van a encontrarse simplemente, a ver, subimos un poco más para hacerlo más, no, más, subimos a ver, ahí nomás, ahí, el número 4, review, no, vamos a subir un poco más, pues la mayoría son reviews, acá, ejercicio y diabetes tipo 1, vamos a ver, ojalá que, no es review, pero no importa. Vamos a ver, hacemos clic en el artículo, ya está, en cualquiera. Ya, clic. Hacemos clic en el título del artículo y acá me da, ¿no? ¿De qué revista es? Esta es una revista de Suiza, ¿no? Que es una Lausana, ¿no? Fronteras de Endocrinología se llama la revista. Tengo el título, los autores, bajemos por favor, el abstract, el resumen y nada más. ¿Okay? Algunas veces dan algunos datos más de figuras, lo que dan, por ejemplo, también datos acerca de artículos que son similares, ¿no? Entonces me ayuda a seguir buscando más información. Y si seguimos más, artículos similares, por ahí vamos a encontrar qué otros artículos han citado el trabajo, ¿no? Entonces, cuanto más citaciones tenga ese artículo, evidentemente es un artículo muy importante. No todo el mundo lo está manejando. Y así, como vemos, hay mucha información que yo veo. Y las referencias. De todo el artículo también es importante observar qué referencias ha usado. ¿Okay? El artículo es más serio cuando trabaja con publicaciones científicas. Si yo veo referencia a rincondelvago.com, definitivamente no me sirve de nada, porque no es serio. ¿Okay? No es 100% seguro, ¿no? La información. ¿Ok? Bien, número 1. Subamos. Como decía, en la gran mayoría de los casos, de repente podemos encontrar solamente el abstract. ¿Ok? Sobre todo, por el hecho de que estos artículos tienen una antigüedad mínima de 15 días. Imagínense. O sea, yo puedo encontrar aquí un artículo que se haya publicado hace 15 días en Finlandia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera muy actualizada. Pero el problema que había era si de repente tiene acceso o no tiene acceso a toda la información. ¿Okay? Como es reciente, reciencito ha salido, evidentemente pues a la editorial le interesa más vender eso, ¿no? Venderlo de una vez y ganar dinero, ¿no? Es como Barbie, ¿no? La película Barbie. ¿Dónde está dando Barbie? ¿Lo veo en la televisión o en el cine? En el cine, ¿cierto? Voy a ver Barbie después de 3 años. O de repente el próximo año ya estaría viendo Barbie, pero ya pasó su novedad. ¿Cierto? Es más o menos es el mismo esquema, ¿no? Entonces, en algunos casos sí tiene acceso libre. Entonces yo podría entrar a buscar toda la información de todo el artículo. Regresemos a ver, empezamos y subimos aquí al NSLI, ¿no? Ahí. Otra base de datos de literatura, PubMed Central. PubMed Central es igual que PubMed, mismo, también es una base de datos de artículos. Voy a colocar la misma palabra claves. ¿Mejor? La diferencia es que aquí vamos a encontrar artículos enteros y de acceso libre. ¿Ok? Como decía, por ejemplo, con el caso de Barbie, ¿no? ¿Por qué vemos una película que ha sido un gran boom, estreno en el cine, pero ahora sí lo podemos ver en la televisión? Porque ya pasó de moda, básicamente. Ya pasó su estreno, ya pasó la novedad, ¿cierto? Mientras que era novedoso, tenía que ir a pagar para verla,
pero como ya pasó todo y todo el mundo ya lo conoce, hasta ya sacaron memes de esa película, entonces ahora sí lo pasan por televisión. Más o menos lo mismo va a suceder con los artículos. En PubMed Central vamos a encontrar artículos que ya no tienen pues la actualidad, la novedad de ser los nuevecitos. Y podemos encontrar artículos relativamente antiguos. Pero miren, lo interesante de la palabra antiguo, ¿no? En otros países es 2 o 3 años atrás. Para nosotros una antigüedad de 2 o 3 años es lo reciencito que tenemos. Hay bibliotecas de universidades que yo conozco, que no quiero decir no, la Villarreal y San Marcos se van a poner, le van a dar cólera, que tienen pues bibliotecas con 15 años o incluso hasta 20 años de antigüedad. Están más atrasados que mandados. Bueno, sigamos. ¿Ven? Por ejemplo, este artículo es del año 2022. Hago clic en el artículo y si subimos para verlo, tenemos el abstract, introducción, resultados, conclusiones. Miren, introducción, el material y método, todo el artículo. ¿Ok? Si lo subimos, por favor, vayamos al inicio. Inicio. Puedo descargarlo para leerlo de manera electrónica, PubReader, o lo puedo descargar como PDF. Hago clic en PDF y voy a tener el artículo ya, tal como está publicado en la revista. ¿Eh? Y lo puedo descargar incluso. ¿Okay? Toda la información. Entonces, PubMed y PubMed Central les pueden ayudar muchísimo para ir actualizando la información de algún tema en particular. ¿Okay? Consideren sobre todo las revisiones, ¿no? La gran importancia que tienen las revisiones, porque resumen muchos trabajos. ¿Ok? Muy bien, cerramos esto. Entonces, ¿qué otra base de datos nos va a interesar? Del NSBI, ahora sí, base de datos genéticos. ¿Ok? Los bancos de genes. Para eso podríamos entonces buscar acá en la base de datos directamente, podríamos colocar la palabra nucleótido. Base de datos de nucleótidos. Ese es el banco de genes. El GenBank. Y en la ventana de búsqueda podemos colocar pues o bien las palabras claves de un gen o de una enfermedad. ¿Qué le ponemos? ¿Qué proteína podríamos buscar? A ver, histona H1. Histone H1. Primero debe haber sido H1, ¿no? H1. Espacio Bos taurus. Miren ustedes, cuanto más palabras, más específicas. ¿Ok? Con B labial, Bos, para poner la palabra, el nombre de la especie, ¿no? Bos taurus es el nombre científico de el ganado vacuno. ¿Ok? Bos taurus. ¿Ok? Search. Busquemos search. Y miren ustedes. Aquí, al poner esas palabras, lo que va a hacer entonces el programa es buscar dentro de los millones de secuencias de nucleótidos que están ya insertadas en el banco de genes, aquellas que están relacionadas con histona H1 y en vacuno. Si hay en vacuno específicamente, me debe salir por ahí Bos taurus, histona H1. Si no hay, entonces me van a salir histona H1 de especies relacionadas. Y si no hay eso, proteínas relacionadas o similares a histona H1. ¿Ok? Por esa razón yo veo aquí varias cosas, incluso no me dan el nombre, ¿no? A ver, genoma entero, no me interesa esto, ¿no? Porque yo quiero un gen. Si pongo genoma entero me van a salir pues millones de nucleótidos, ¿no? Todo el genoma de este cromosoma, ¿no? No me interesa. Sigamos buscando uno que sea más corto.
genoma entero. Creo que pusiste nucleótidos o genoma. Nucleótidos, histona. A ver, pone H1, histona. Antes de histona pone H1. Así borra el otro H1. De repente, vamos a ver. Seguimos en genoma entero, pero ¿por qué? Sí, hay genoma entero. Qué bravo. Borra entonces todo con insulina. La otra opción, insulina. Insulina, Homo sapiens, ahí está, abajo. Voy a especificar, insulina es el Homo sapiens, search. Ya está, a ver. Ahora sí, pero que estamos más. Ahí está, ¿ven? Por ejemplo, acá tengo un gen para tirosina hidroxilasa, extremo 3'. También está en este fragmento el gen de la insulina completo de ser humano, ¿no? Acá, ahí está, muy bien. El segundo dice insulina de Homo sapiens. CDS significa secuencia codificante. Es decir, ahí está toda la secuencia de nucleótidos que me va a dar información para la proteína. ¿Ven? Cuando yo hago clic ahí, entonces tengo algunos datos. El código, ¿no? El DNI de cada una de las secuencias. Entonces, después yo podría buscar simplemente con este código. El tamaño, la cantidad de nucleótidos, miren, 4.969 pares de bases. 4.969 letras tiene este gen. Por esa razón es importante la bioinformática, ¿no? ¿Cómo voy a poder manejar 4.969 letras? ¿Sí? Aquí me dan algunas características adicionales, me dan cuál es el organismo, miren, está toda la clasificación, ¿no? Taxonómica del organismo, ¿no? Reino eucariota, subreino metazoa, chordata, subfilum craniata, vertebrata y patas, hasta llegar al género Homo, ¿no? Las referencias, si esta secuencia ha sido publicada o ha sido utilizada para un artículo ya publicado, acá tengo la referencia. Nature, la revista, por ejemplo, ¿no? Y otras referencias. Sigamos, subiendo por favor. Y ahí, no tanto. Ahí más. Features, características o propiedades. Donde aparezca feature, a partir de ahí voy a interesarme más. ¿Ok? Miren, fuente, o sea, toda la cantidad de información, desde el nucleótido 1 hasta el último nucleótido que habíamos dicho, ¿no? 4.969. ¿Qué organismo es? Nuevamente, el gen comienza en el nucleótido 2186, no en el nucleótido 1. Claro, ¿por qué? Porque este ha sido cortado así, ¿no? Ha sido un fragmento de ADN que lo han cortado y pues no necesariamente lo han cortado desde el nucleótido número 1 del gen. Entonces, dentro de ese todo fragmento, ¿dónde está el gen? Evidentemente, antes del nucleótido 2186 debe estar su promotor. ¿Se acuerdan? Todo gen debe tener un promotor a partir del cual comienza la transcripción, ¿no? Muy bien. Como es fragmento de ADN, el ADN tiene exones e intrones, ¿cierto? Nos interesan los exones, porque los intrones después en el RNA se pierden. Exón, intrón, más abajo exones, intrones, etc. El que me va a interesar es este nombre, CDS. CDS es secuencia codificante, decíamos. Y CDS implicaría la secuencia que directamente se debe traducir para formar la proteína. Solo la secuencia que se traduce para formar la proteína. ¿Ok? En la teoría ustedes deben haber visto esa secuencia con otro nombre. Porque recuerden, cuando se sintetiza el RNA mensajero, el RNA mensajero no se va a traducir en proteínas desde el nucleótido número 1. Se traduce desde un lugar en donde aparece. ¿Qué debe aparecer para que empiece la traducción?
Fuerte, fuerte. No me hagan subterráneo. A ver. Auge. No. Auge. Más fuerte. Más fuerte. ¿Ya han escuchado? No, ya vos no. Auge. El codón auge, ¿no? Que se llama codón de inicio. Y justamente el ribosoma se une en el RNA justo en el sitio donde aparecen esas tres letras AUG. Por eso que el ribosoma desde ese lugar lee todo lo demás de 3 en 3 hasta aparecer un codón. ¿Qué codón aparece al final? Stop. Stop, ¿cierto? Todo ese segmento, desde el codón AUG hasta el codón stop, se conoce con el nombre de ORF. Eso en la teoría deben haber visto ahí, ya aparece el término, ORF, marco abierto de lectura. ¿Ok? Comprobemos. Miren, el CDS dice, aparece en el nucleótido 2424. Miren, el gen comienza en el nucleótido 2186, pero el ORF comienza recién en el 2424. ¿Por qué? Porque recuerden que si este es el ORF, hay secuencias de nucleótidos que no se traducen. Y en el esquema de la teoría decían, esa estaba como UTR, regiones no traducidas. Pero es parte del gen, se ha transcrito. ¿Ok? Comprobemos. 2400, ¿cuánto? 24, ¿no? 2424. Miren, acá está toda la secuencia de nucleótidos. En el banco de genes tenemos la secuencia de bloques de 10, 10, 10, 10. En cada fila hay 60. Y podemos buscar el 2400. 2401, 2410, 2411, 2420, 421, 422, 423, 424. A. 425, T. 426, G. ATG. Esta cadena, en el banco de genes colocamos cadenas de ADN, pero no las dos cadenas. Vamos a colocar la cadena que tiene la misma información que el ARN. ¿Cuál es la cadena que tiene la misma información que el ARN? Recibía una señal. Para identificarla le poníamos una marca. ¿Qué marca? Un signo positivo. El signo negativo es para el molde, que me genera el RNA totalmente complementario, pero el signo positivo es para la cadena del ADN que tiene las mismas letras que